Ministerio de Educación ha dicho que solo el 50% de los colegios privados sinceró sus costos ante los padres. Es decir, la mitad le dio igual, le importó, le valió madre, como se dice. No quiso hacer caso de siquiera comunicarle a los padres de familia la situación real para no bajar las pensiones. ¿Y qué cosa va a hacer más allá de comentar la situación en el ministro de Educación o el sector de educación? ¿Algo van a hacer? ¿O no se puede tocar contacto entre privados? No se puede hacer absolutamente nada porque lo privado es sagrado. No se puede hacer nada. Es decir, estamos condenados a que, bueno, así es, pues no quiere, pues ¿qué vamos a hacer? O van a tomarse algunas medidas. Esto me parece que tiene que ver con una discusión que hay que dar también, lo público y lo privado. ¿Hasta dónde y en qué y cómo? Y el Estado, ¿qué tipo de participación va a tener? El ministro Martín Benavides hablaba sobre este tema, dando a conocer esta clara realidad, sobre la cual ya nos advirtió el día que tuvimos una conversación aquí en el programa. Vamos a escucharlo. Cuando nosotros hemos estado mirando el conflicto que ha habido en relación a las pensiones entre pares e instituciones educativas, tuvimos esta propuesta de buscar que esa relación se dé sobre la base de mejor información. Sacamos el decreto legislativo de transparencia, a partir del cual las instituciones educativas están obligadas a ser transparentes, a mostrar cuáles son los costos a los padres y madres de familia, y estos entender por qué es que podrían o no podrían determinadas instituciones educativas privadas bajar sus pensiones, ¿no? Hasta el momento hemos tenido ya una supervisión del cumplimiento de esa obligación. 50% de las instituciones educativas privadas han cumplido con el deber de transparencia y estamos mirando qué ha pasado con el otro 50%, es decir, más o menos con 7.000 otras instituciones educativas privadas. Bueno, hay que tener en cuenta también otra cosa, ¿no? Y esto es lo que aquí en este modesto espacio hemos dicho ya en más de una oportunidad, que los problemas que se vienen de los colegios privados que han tenido que cerrar y que no tienen capacidad ahora de poder brindar el servicio, han llevado a que el Estado se haga cargo de, como corresponde, decenas de miles de chicos y chicas que necesitan pues seguir estudiando, y eso está bien. Se va a reabrir dentro de poco otra vez la posibilidad de inscripción y matrícula para que se puedan cambiar quienes no accedieron a esta primera apertura. Pero lo que hay que decir en relación a eso también es que todo esto, la mayor cantidad de casos, están concentrados en Lima. De los 14.000 colegios de los cuales habla el ministro de Educación, la mayoría están en Lima. Entonces, este es un problema que, si bien es cierto, se da en algunas regiones, pero es centralmente limeño. Entonces, claro, se dice, problema de la educación, sí, hay que resolverlo, y me parece pésimo que no den ni siquiera información. Pero lo que hay que fortalecer es la educación pública, esa que atiende a la mayor cantidad de niños en nuestro país. La educación pública, esa hay que fortalecerla, esa hay que vitalizarla, esa hay que dotarle de todo lo que sea necesario para que pueda ser de calidad. Y ahí hay que hacerlo de la mano de los maestros, de las maestras, que hacen esfuerzos realmente muy importantes para poder, en situaciones como las que estamos viviendo, muchas veces sin apoyo, readecuarse, reinventarse y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Y entonces se tienen que hacer todos los esfuerzos para que esto pueda darse en las mejores condiciones que el país puede ofrecer. Y no es un problema de plata, como ustedes han podido apreciar, sino de focalizar bien, saber con quiénes y concretamente imaginarse hacia dónde queremos caminar para que con voluntad política se empuje el carro en esa dirección. Y ese es un asunto que se tiene que hacer hoy, porque después de que pase la pandemia, otra vez vamos a regresar a lo mismo de antes y no va a pasar absolutamente nada. Ayer también se ha presentado, Zenaida Solís lo ha mostrado a través de su cuenta de Twitter, una iniciativa en el Congreso de la República para crear una instancia por encima de la SUNEDU. Miren ustedes el despropósito. Y esto para relacionarlo con el señor Martín Benavides, que, como ustedes saben, ha sido el superintendente de la SUNEDU, que su trabajo principal ha estado relacionado con buscar que las instituciones de educación superior, sobre todo las universidades,
puedan brindar un servicio de calidad, que tengan estándares básicos, mínimos. Ni siquiera era una exigencia para que tengan, pues, qué sé yo, estándares en ese sentido sí europeos, a decir de la señora León, que es la presidenta de la CONFIEP. No, aquí lo que se quería era que tengan un piso razonable para que puedan considerarse o ser consideradas como universidades. Y hay varias que no han pasado, imagínense, esa primera valla, lo que quiere decir que en buena medida se han convertido y todo este tiempo han sido una estafa, un negocio que ha hecho rico a mucho que hoy día está en la política, pero en contra de la posibilidad de mejorar la calidad y las capacidades de quienes van con mucho deseo, con mucho interés y con mucho esfuerzo a buscar aprendizajes que después la verdad les sirven para muy poco. ¿Y qué cosa es lo que ahora se está planteando? La creación de una comisión por encima de la SUNEDO para que revise las decisiones de la SUNEDO y que esté integrada además, entre otros, por rectores. Es decir, el retorno de la ANR, que estaba centralmente marcada por intereses oscuros, que llevaron inclusive a poner en el Consejo Nacional de la Magistratura a gente impresentable que hoy día está siendo investigada para proteger los intereses de aquellas que no deberían llamarse universidades. Entonces estamos en medio de la pandemia y cuidado con esto, contrabandeando una serie de cosas que son muy graves y que podrían llevar a retroceder a esta institucionalidad que se ha ido gestando y que tan buenos resultados ha tenido y que nos ha permitido imaginar que aquí, por ejemplo, se pueda exigir la calidad que no han venido dando estas universidades. Y ahí también el lucro mueve el mundo. Miren ustedes cómo estos sinvergüenzas se llenaban los bolsillos de plata y ahora se resiste a que las cosas puedan cambiar a ese respecto. Más adelante, si tenemos la posibilidad, vamos a poner este proyecto para que ustedes puedan después revisarlo con mayor atención. Pero también el ministro Benavides no es que escuchó lo de Ñopo, vio esto es la diferencia, pero ha dicho que están concentrados en cerrar la brecha de la desigualdad en la educación. Vamos a escuchar qué dijo el ministro de Educación al respecto. Yo diría a los papás, mamás que confíen, ¿no? Que confíen en que esto va a dejar aprendizajes, que los niños igual recordar que nuestro sistema educativo es un sistema por ciclos, es decir, digamos, no es un grado, es un ciclo. El otro año tenemos maneras de cerrar lo que ha sido el ciclo de aprendizajes y veremos qué se necesita hacer para poder apuntalar aquellas cosas que haya que apuntalar, ¿no? Pero por ahora un mensaje de confianza, de tranquilidad. Acá hay aprendizajes que se están dando. Es un momento importante también para introducir nuevos contenidos de ciudadanía global, como lo he mencionado, de autonomía del estudiante, pero también para nosotros como Ministerio de Educación es un momento en el que vamos a estar muy concentrados en cerrar la brecha de desigualdad, ¿no? Yo quiero dejar ese mensaje, vamos a estar muy concentrados en que podamos tener un sistema menos desigual de lo que hemos tenido antes en este país, ¿no? Bueno, y aquí hay que, por supuesto, como padres de familia, aportar en todo lo que sea posible para ese aprendizaje comprensivo que el ministro de Educación refiere, que no tiene que ver solo con matemáticas, comunicación, trabajo personal y cosas de esa naturaleza, que son importantes, que son necesarios, que hay que de todas maneras aprenderlos. Pero ojalá que este momento sirva para que aprendamos otras que va a depender mucho ya no solo del Ministerio de Educación, sino de cómo y con qué perspectiva estemos mirando la situación también, quienes hoy tenemos una obligación adicional de acompañar a nuestros hijos o hijas en esta tarea, y es dar cuenta del país que somos, que aprendan de realidad nacional,